Permítanme continuar y presentar a la doctora Karina Hardy. Doctora Karina, gracias por estar con nosotros. Es maravilloso contar con usted. La doctora Karina es especialista en ablación de arritmias complejas. Es una persona muy admirada en el entorno de electrofisiología. De verdad, gracias por su tiempo, gracias por compartir su experiencia. Bienvenida, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar en este simposio siempre muy, muy interesante, ¿no? Como ya lo dijo Luis, la enfermedad de Chagas es una enfermedad terrible y bueno, obviamente el tratamiento también es bastante complejo. Ya lo vamos a ver aquí en ablación. Así es que bueno, me permiten compartir mi pantalla. Em, Vamos a hablar entonces un poquito sobre la ablación en pacientes con cardiopatía chagásica. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, el tratamiento de la taquicardia ventricular sostenida es principalmente prevenir el evento a través principalmente de drogas antiarrítmicas, como en el caso del Chagas. La miodarona es muy utilizada y principalmente en pacientes con fracción de eyección arriba del 40%. También interrumpir el evento a través de cardiodesfibriladores, principalmente pacientes con una fracción de eyección disminuida, pero algo muy importante es intentar cambiar el sustrato de esta arritmia a través de la ablación y también con consecuencia prevenir el evento a través de la ablación por catéter. El sustrato de la taquicardia ventricular ya lo explicó bastante, muy bien en realidad el doctor Luis Chagas, no Luis Echeverria, y solo para reforzar, como él dijo, realmente la mayoría de las afecciones son en la región basal inferior del ventrículo, donde hay un afilamiento, donde generalmente tenemos aneurismas, y en la región apical. Observen aquí este corte histopatológico donde podemos ver la presencia de una cicatriz importante, fibras subepicárdicas, fibras subendocárdicas y bastante tejido sano dentro, que son justamente las áreas que van a predisponer a tener un istmo central que favorece la formación de la taquicardia ventricular. Entonces, en lugar de tener una conducción homogénea, tenemos una conducción bastante heterogénea, facilitando estos istmos centrales que favorecen a la taquicardia ventricular. La resonancia cardíaca, como ya lo explicó Luis, realmente es fundamental para entender y para nosotros que vamos a hacer ablación también es muy importante. En este caso, nosotros contamos con un software de procesamiento de imagen que es el ADAS, que nos permite, él toma la tomografía y permite identificar en qué regiones tenemos cicatriz y dónde tenemos tejido sano y dónde tenemos obviamente el tejido con tejido vivo dentro de la cicatriz y donde tenemos los corredores o canales que van a generar la taquicardia ventricular. Entonces observen en este paciente con un aneurisma en la región inferobasal. Lo que está en rojo es cicatriz, lo que está en azul es tejido sano y lo que está en amarillo es la región donde tenemos el corredor. Y observen cómo podemos identificar bien y con esto después podemos realizar la ablación por catéter. Observen aquí en el mismo paciente los puntos, las bolitas rojas son las aplicaciones de radiofrecuencia que hemos realizado en la región donde el paciente tenía la cicatriz y donde estaban los corredores. Y vean acá entonces cómo este es el set de lesiones finales de radiofrecuencia y aquí es donde teníamos los canales. Y podemos observar entonces que antes de la ablación esta era la imagen que teníamos de resonancia con tejido vivo dentro y después de la ablación por catéter vemos que realmente ya no ha quedado, hemos hecho una modificación de sustrato y con esto prácticamente eliminamos los circuitos en esa región. ¿Y cuáles son las estrategias de mapeamiento de las taquicardias ventriculares? Entonces, en pacientes hemodinámicamente que tienen una taquicardia ventricular hemodinámicamente estable, eh, el gol estándar siempre fue realizar la inducción de la taquicardia ventricular
y hacer el mapeo a través, hacer entrainment y mapeo de activación. Eso por mucho tiempo se utilizó, pero eh, actualmente eso viene cambiando un poco, entonces hacemos mapa de activación, entrainment mapping, ayudado obviamente, como dije, por métodos de imagen como la resonancia cardíaca, la tomografía o el ecocardiograma intracardíaco, y también ayudado por catéteres de multielectrodo, que esto vino mejorando muchísimo en los últimos tiempos, y con esto, con los catéteres que tienen cada vez electrodos menores, con distancias interelectrodos menores, nos permiten captar mejores señales, señales que sean del lugar donde estamos mapeando, lo que llamamos de near field, y no señales de los tejidos vecinos, que es lo que llamamos de far field, y que nos confunden muchas veces y no conseguimos de esta manera tener un algo adecuado. Estos son los catéteres utilizados actualmente, el catéter de la Johnson, el OptiRel, que aún no ha llegado acá a América Latina, pero que nos promete mucho, muy parecido con el catéter HD Grid, que sí ya lo tenemos en América Latina y que con la tecnología omnipolar nos permite visualizar esos near field, y también el catéter de la Boston, que es el Intelmep Orion, que nos permiten todos estos catéteres realizar mapeos de alta densidad, donde podemos de esta manera detectar los verdaderos near field y eliminar los far field, y de esta manera tener una idea de la cicatriz y del tejido mucho más fidedigna. Los mapeos o los sistemas de mapeos, las técnicas de mapeo que utilizamos pueden ser mapeamientos de los tejidos de las áreas o de los electrogramas fragmentados, que es lo que conocemos como lava, o la descanalización, que es eliminar todos los canales de la ablación, y también la homogenización de las caras, como ya les mostré. También, perdón, pasó el aislamiento de la cicatriz, que es el core isolation, donde se aísla totalmente la cicatriz. Este es un caso de un paciente nuestro donde pudimos inducir la taquicardia ventricular y fue bien tolerada, entonces pudimos hacer un mapeo. Esto es el epicardio. Observen una amplia cicatriz en la región basal inferior, que es la región típica del Chagas, aquí con 0,05 a 1,5 de voltaje, que es el voltaje que utilizamos eh, siempre, generalmente en todos los pacientes, pero acá movimos un poco el voltaje para delimitar un poquito menor la cicatriz y ver si aparecen algunos canales, algunos corredores dentro, y vean cómo en la parte, en el endocardio, que es lo que estamos viendo acá abajo, vemos que aparecen unas islas en esta región que pueden ser tejido sano, que es la que puede realmente llevar, observen aquí, que es la que puede llevar a provocar este circuito para esta taquicardia. Observen que realmente durante estimulación ventricular vemos potenciales tardíos muy fragmentados en este lugar, que parece como si fuese una isla dentro de la cicatriz en el ventrículo izquierdo, y podemos ver que también en otras regiones también de este lugar encontramos, entonces, como mostrando que en este lugar podríamos tener un corredor, y también en el epicardio encontramos en esta región también potenciales tardíos muy, muy claros y muy evidentes. Inducimos la taquicardia ventricular, como les dije, el paciente toleró la taquicardia ventricular, y observen cómo conseguimos delimitar un circuito que estaba rodando realmente dentro, ¿no?, en el endocardio, y que salía focalmente para el epicardio, y que el circuito se encuentra exactamente en esta región del endocardio, donde teníamos ese tejido sano. Y vean cómo en este lugar encontramos todo el circuito, toda la diástole de la taquicardia ventricular, y eh, la aplicación de radiofrecuencia en este lugar nos llevó a la eliminación de la taquicardia, y obviamente hicimos una homogenización de cicatriz endoepicárdica para completar las lesiones, y de esta manera poder tener un éxito a largo plazo. Pero lamentablemente este escenario es el que se utilizó por mucho tiempo, mapear la taquicardia
ventricular con mapas de activación. Pero lamentablemente los pacientes chagásicos muchas veces no toleran, son taquicardias muy rápidas o toleran, pero tenerlos todo el tiempo mapeando en taquicardia ventricular lleva a una disminución importante de la fracción de eyección posablación y con esto el paciente puede empeorar o tener una evolución mucho peor. Entonces, esto nos llevó a desarrollar mapas de sustrato con técnicas diferentes para intentar mapear en ritmo sinusal y de esta manera el paciente salir de una ablación de forma más estable. Entonces, cuando también la taquicardia ventricular es inestable, que no la tolera, también lo mapeamos de esta manera a través de varias técnicas como pacemapping, modificación de sustrato funcional, que ya lo vamos a hablar con más detalles, stem mapping, y todo esto realizado en ritmo sinusal o durante estimulación ventricular, donde el paciente entonces tolera mucho más. El mapa de voltaje nos ayuda muchísimo, como vimos, aquí una cicatriz extensa en el epicardio, el mapa unipolar que nos permite visualizar, vean que en este paciente el mapa bipolar del ventrículo izquierdo nos muestra que no tenemos cicatriz, pero al transformarlo en unipolar nos muestra que los tejidos vecinos pueden tener cicatriz y vean cómo realmente el epicardio tiene un área de cicatriz muy importante con estos potenciales. Pero el problema, como ya lo dije, es que son cicatrices muy extensas y que realizar la ablación en estos pacientes nos lleva mucho tiempo tener que homogeneizar toda esta cicatriz, observen la cantidad de aplicaciones y con esto realmente una ablación muy extensa que el paciente puede terminar con un deterioro importante de la función y de esta manera entonces fue que comenzamos a aplicar la teoría de Roderick Tang de mapear los pacientes en ritmo sinusal y de utilizar el ILAN o Isochronal Late Activation Mapping, que es una manera entonces de mapeo de sustrato funcional, donde realizamos un mapa de activación en ritmo sinusal y vemos dónde se encuentran las áreas de desaceleración. Dividimos en 8 isócronos y vean cómo encontramos donde se provoca el apiñamiento de 3 isócronos en 1 centímetro, vemos que es el lugar donde se provoca la zona de desaceleración de esta conducción. Y esta zona de desaceleración es el lugar que se corresponde con la taquicardia ventricular del paciente. Observen aquí la zona de desaceleración donde se reúnen estos 3 isócronos, es el lugar donde se desacelera y donde al inducir la taquicardia ventricular vemos que es el istmo, coincide con el istmo de la taquicardia ventricular, como pueden observar aquí, el paciente puede tener una o dos zonas o 3 zonas de desaceleración. Aquí un caso nuestro de un paciente con Chagas, observen aquí un mapa de voltaje bipolar con un área de cicatriz basal y lateral, aquí un mapa de énfasis de pico en frecuencia, que es una tecnología utilizada por el Insight X, que nos permite demostrar que en estos lugares de picos de frecuencia son los lugares donde van a ser las zonas de intereses. Observen que mapeamos a través del island y vemos que en esta región, ven donde muestra el pico de frecuencia, de énfasis, nos muestra que en este lugar existe el apiñamiento de los isócronos y la zona de desaceleración. Aquí nuevamente el énfasis de pico en frecuencia del ILAM y aquí la taquicardia ventricular inducida. Observen cómo el istmo de la taquicardia coincide con la zona del ILAM y vean que la aplicación de radiofrecuencia en este local, que es donde es el local de la taquicardia con el istmo, nos lleva a la interrupción de la taquicardia ventricular durante la ablación. Aquí mostrando entonces el set de lesiones finales, donde hicimos obviamente una extensión mayor, principalmente en los bordes de la cicatriz. Y aquí vean que el mapa del AMPRE, que nos estaba, que nos estaba mostrando aquí la propagación y viendo donde teníamos estas áreas, que son las áreas de desaceleración, y después hicimos un remap después de la homogenización y de la ablación y vemos cómo, oh, perdón,
cómo estas áreas de ILAM desaparecieron, con lo cual eliminamos este circuito. El Chagas también tiene su acometimiento apical. Observen aquí en esta resonancia con heladas, mostrando claramente la región más, la región de interés apical, con cicatriz apical y con varios corredores o canales donde la taquicardia puede obviamente aparecer. Y vean aquí que durante el mapa de voltaje en ritmo sinusal vemos aquí claramente en el epicardio la región donde tenemos la cicatriz y aquí estos corredores, y aquí durante el mapa de ILAM vemos cómo realmente la zona de desaceleración se provoca en esta región, y con esto la ablación endoepicárdica con una homogenización de esta cicatriz nos lleva a que el mapa de voltaje posterior muestra cómo realmente se ha homogeneizado y hemos eliminado todos estos corredores en este paciente. Aquí el endocardio también, que nos mostraba una cicatriz un poco menor endocárdica y donde también fue realizado ablación, porque la ablación endoepicárdica tiene un mejor resultado en la enfermedad de Chagas. También el Waddle es otra técnica bastante parecida con la del ILAM, donde utilizamos el lower threshold en el sistema CARTO, donde vemos que existe una visualización automatizada de una discontinuidad del frente de onda, y entonces vemos una discontinuidad en estas líneas, que son líneas consideradas líneas de bloqueo, donde no pasa, pero por algún lugar aquí tenemos estas discontinuidades que nos permiten ver que por este lugar es donde está pasando, y esto es lo que tenemos que eliminar. Es otra forma de mapeo en ritmo sinusal. Aquí tenemos un caso de un paciente nuestro con Chagas. Vean todas estas líneas blancas, son las líneas de bloqueo, y estos son los lugares donde tenemos la discontinuidad, por donde está pasando y por donde generalmente en este lugar se origina la taquicardia ventricular. Y aquí observen con el mapa de voltaje coincide con estas áreas dentro, en color rosa, dentro de la cicatriz. La eliminación de estas regiones de discontinuidad nos lleva a la eliminación y el remapeo entonces de estas áreas. Después de la ablación vemos que desaparecen estas áreas de discontinuidad, de bloqueo, y con esto el paciente tiene una evolución mejor. Entonces, también otras estrategias en los últimos años vienen utilizando para ayudar, que son la incorporación de los extraestímulos en el mapeo durante ritmo sinusal. Y observen esta técnica descrita por Porta Sánchez en el 2018, que es el DIP protocol, que es una forma de colocar un tren basal, un S1, de 600 milisegundos estimulando el ventrículo derecho, y largar un extraestímulos, un S2, 20 milisegundos arriba del periodo refractario efectivo. Y de esta manera vamos realizando un mapa. Observen aquí el mapa de voltaje antes de realizar este protocolo. Es un mapa común donde vemos que hay una cicatriz extensa en el ventrículo izquierdo apical e inferior. Y aquí en el mapa de late potential, que es un mapa de potenciales tardíos, observen que tenemos una área muy grande en color pink, donde vemos un área muy grande, donde nos preguntamos, ¿dónde quemamos aquí? Realmente es un área muy extensa, y al inducir la taquicardia ventricular vemos que existe un istmo en esta región. Y observe que al realizar el mapa de Deep Protocol, que es cuando alargamos un extraestímulo, y este extraestímulo nos permite visualizar zonas de conducción que estaban enmascaradas o escondidas, y que al alargar el extraestímulo, esta zona de conducción se atrasa 10 milisegundos, y con esto nosotros anotamos esta zona de conducción, y podemos de esta manera, en una región que es muy grande, delimitar un área menor para hacer nuestro target, y vean cómo esta área coincide exactamente con el mapa de activación. Aquí es un caso de un paciente nuestro,
donde vemos entonces en este mapa epicárdico, todas estas pelotitas rosadas son zonas de potenciales tardíos. Entonces vean que el mapa epicárdico nos muestra un área muy extensa también en la región basal, y entonces el mapa de Ilan nos muestra aquí en el epicardio, y como pueden observar en el endocardio también coincide más o menos con el mapa de Ilan. Realizamos entonces el DIP protocol y vean que el mapa de la hipotencia nos muestra una región realmente muy extensa, varios potenciales tardíos, pero cuando vamos a alargar el extraestímulo, como podemos ver acá, este es el tren basal, y al alargar el extraestímulo vemos como áreas que no estábamos consiguiendo ver aquí como tardías se atrasan más de 10 milisegundos, y con esto entonces podemos delimitar esta región de una manera más localizada, y vemos que coincide también esta región con el lugar del ILAM, y la aplicación de radiofrecuencia en esta región elimina esto y nos lleva entonces a la eliminación de la taquicardia. Esto, perdón, del sustrato. Esto también es un otro tipo de mapeo que es el SENS protocol, que también es un protocolo, es una técnica donde se larga apenas un extraestímulo. O sea, a diferencia del DIP protocol, no tenemos el tren basal, tenemos apenas un extraestímulo, y que este extraestímulo nos permite visualizar estas zonas de conducción tardía que estaban enmascaradas. Y de ahí entonces anotamos de esta manera solamente en estas regiones donde tenemos esta región enmascarada, y con esto tenemos una región más localizada. Observen aquí que los pacientes que tenían un burden de taquicardia ventricular muy alta, en azul, antes de la ablación, después de la ablación guiada por el SENS protocol, vean cómo realmente cayó, disminuyó bastante, y la curva libre de sobrevida en los pacientes que fueron sometidos a ablación guiadas por el SENS protocol tuvieron una curva de sobrevida mejor que cuando realizaba ablación estándar. La directriz brasilera de pacientes con cardiopatía con Chagas nos muestra que la estrategia de ablación endoepicárdica combinada es preferible apenas a la estrategia de ablación solamente endocárdica, y esto fue corroborado por el trabajo del doctor Cristiano Pisani, que es la tesis de doctorado, es un electrofisiólogo que trabaja en nuestro grupo, donde él randomizó pacientes a ablación endocárdica únicamente y a ablación combinada endoepicárdica. Y observen que los pacientes que tuvieron apenas ablación endocárdica tuvieron una evolución mucho peor que los pacientes que tuvieron ablación endoepicárdica, con esto demostrando que realmente en el paciente con Chagas, aunque encontremos un circuito apenas endocárdico o apenas epicárdico, tenemos que hacer la ablación combinada. Esta es nuestra casística de ablación del 2000 al 2020, 800 pacientes con taquicardia ventricular. Observen que el Chagas ocupa más del 50% de nuestros pacientes, y aquí en pacientes, observen la curva libre de sobrevida, en azul claro, los pacientes con Chagas, una curva libre de sobrevida de taquicardia ventricular mucho peor que las otras cardiopatías, así también como la curva de mortalidad. Entonces, como conclusión, señores, la taquicardia ventricular en pacientes con Chagas es una taquicardia relacionada a la cicatriz y es una macro reentrada. Perdón, el orden. Los circuitos epicárdicos son frecuentemente el sustrato y están predominantemente relacionadas a la cicatriz inferolátero-basal. Obviamente que el conocimiento y las características tanto funcionales como la anatomía es fundamental para poder entender la taquicardia ventricular, la cicatriz, y poder de esta manera tener un mejor resultado. Y obviamente la modificación de sustrato funcional ha ganado un papel muy importante, utilizando las zonas de desaceleración o los extraestímulos, porque de esta manera el paciente se mantiene hemodinámicamente estable durante toda la ablación y tiene una evolución mejor, y la combinación endoepicárdica para la ablación mejora los resultados. Muchas gracias.
Doctora Karina, gracias. Qué maravillosa charla. Increíble la casuística que tienen ustedes en Chagas. De verdad deja muchos mensajes importantes. Qué importante utilizar los protocolos DEEP, los protocolos DILAM. Realmente aportan bastante en el mapeo en estos pacientes, algunas veces tan inestables. Le pido preguntar algo. De pronto, algunas veces hacen ablación de fibrilación auricular a estos pacientes y cómo les ha ido. Ablación en pacientes con Chagas, ¿no? Sí, Fibrilación auricular. sí, sí, sí. No tenemos una casuística tan grande en pacientes con Chagas con ablación de fibrilación auricular. Nosotros tenemos una gran limitación en pacientes con Chagas, como somos un servicio público, donde no, es difícil conseguir el mapeo electroanatómico para estos pacientes y de esta manera hacer ablación de forma más, ¿cómo se diría? Artesanal, ¿no? Porque sería guiada apenas por rayos X, nos lleva a que pensemos realmente si podemos hacer estos pacientes que no tienen ese tipo de facilidad. Estos pacientes que hacemos con mapeamiento electroanatómico son porque realmente son pacientes que están para ablación de TB, ¿no? Que son pacientes que realmente necesitan porque están corriendo riesgo de vida. Así. Pero la ablación de fibrilación auricular no tenemos tantos pacientes que precisemos hacerlo y a los que lo hacemos lo solemos hacer sin mapeo electroanatómico apenas con rayos X. Entonces, obviamente, el éxito no es lo mismo. Ustedes imagino que nosotros somos uno de los pocos grupos que realizamos una ablación tan artesanal por no tener ese tipo de tecnología. Entonces realmente no tenemos un número muy grande, son pacientes realmente contados los que lo hacemos y a los pocos que tenemos que tienen un acceso a un seguro médico privado, realizamos y hemos tenido resultados buenos, pero realmente son pocos pacientes. Perfecto, doctora. De nuevo, mil gracias por compartir su experiencia. Increíble charla. Un feliz día para usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.